Presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Salmo 100, 1 al 3. Bienvenidos a la transmisión de nuestro servicio, en vivo desde Iglesia de Cristo la Hermosa, Ministerios Ebenezer, Tiquizate. Búscanos en Facebook y YouTube como Ministerios Ebenezer, Tiquizate. Esperamos que este servicio sea de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Bienvenidos a la transmisión del tiempo de la palabra, en vivo desde Iglesia de Cristo la Hermosa, Ministerios Ebenezer, Tiquizate. Búscanos en Facebook y YouTube como Ministerios Ebenezer, Tiquizate. Esperamos que este tema sea de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás, con tu espíritu me vivificarás. Señor. Hoy vuelvo a casa, me llamas hijo, con tu amor y tu ternura me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré, porque tú me reivindicarás, con tu espíritu me vivificarás. Aleluya, Señor. Aleluya. Demos de fuerte esa ofrenda de palmas al Rey amado, hermano. Pueden descender, hermanos. Aleluya. Podemos tomar nuestro lugar, pueden descender, amados hermanos. Qué bendición poderle siempre ver en la casa del Señor. Siempre lo digo, pero es que siempre es una bendición verle en la casa del Señor. Y qué bendición también poder estar en la casa del Señor. También qué bendición el privilegio que hoy se me ha otorgado, que es el de impartir la palabra, debido a que nuestro pastor, como bien nos anunció desde el domingo, esta semana no iba a estar en el país, sino que está ministrando otros lugares, no anda de vacaciones, anda predicando todos los días, varias veces al día. Entonces también lo bendecimos y oramos porque el Señor lo use y que Él sea de bendición allá donde esté. Amén. También vamos a orar. Quisiera pedirle que oremos por nuestro pastor y que también pueda orar por mí para que la palabra de esta noche pueda tocar su corazón, que usted pueda ser bendecido y yo pueda ser bendecido, porque sé que si yo me pongo a hablar aquí no le voy a decir nada bueno, se me va a trabar la lengua, se me van a cruzar los cables, pero por la misericordia de Dios es que por medio de Él yo pueda ser de bendición para usted. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, porque tú eres bueno. Gracias porque no nos dejas, gracias porque has estado siempre con nosotros, gracias porque nos has llenado de tus bendiciones, gracias porque nos das de tu presencia, gracias porque tú siempre te manifiestas día con día en nuestra vida y gracias por mil cosas más, Señor. Venimos agradecidos delante de ti, Padre,
primeramente suplicándote, Señor, que uses a nuestro pastor allá donde él se encuentre, Padre, que tú puedas derramar de tu revelación, que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo, de tu gracia, Señor, sobre él, que pueda ser de bendición para tu pueblo allá, Señor, y así como nos edifica a nosotros, también puede edificar a tu cuerpo, Señor, allá donde vaya. También te suplicamos, Señor, que en tu misericordia, Padre, me uses como vaso de bendición para tu pueblo, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, Señor Jesús, que pueda trasladar el rema y que los hermanos y yo también, Padre, pueda ser bendecido. En tu misericordia, Padre, envía de tu Espíritu, envía, Señor, de tu bendición y que podamos ser esa buena tierra, Señor, donde tú, Padre eterno, puedas ayudarnos a dar el fruto que tú anhelas que demos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le puedo dar una ofrenda de palmas al Rey, amado hermano. Amén. Ya empezó a correr el reloj. Bueno, para empezar, ¿cuántos el Señor nos bendice? No solo que nos ha bendecido, aquella vez me bendijo, hace 20 años, hace 5 años. No. ¿Cuántos podemos decir con convicción que el Señor nos bendice todos los días? Que el Señor es bueno todos los días. Él ha sido bueno con usted, Él ha sido bueno conmigo, y a pesar de nuestros errores, Él muestra su fidelidad día con día. Amén. Eso es lo bonito de poder ser hijos de Dios. Pero así, poniendo un ejemplo para entrar en el contexto, ¿por qué no me ayuda? Ayúdeme, dígame bendiciones, no necesariamente una bendición que usted experimentó hoy, o puede ser que sí, pero dígame bendiciones que podemos ver en la Biblia, que haya visto en otras personas, que haya visto en su vida. A ver, ayúdeme. Vida, la vida es una bendición, abrir los ojos todos los días, una gran bendición. Salud, es una bendición poder tener salud todos los días. El aire que respiramos, bendito oxígeno. El trabajo también es una gran bendición. El alimento, la provisión es una bendición. La familia es una bendición, amén. Sí, la salud es una bendición que el Señor nos da. Estamos rodeados de bendiciones e incluso por medio de esas bendiciones, tal vez me estoy saliendo un poquito del contexto, pero incluso por medio de esas bendiciones, si en algún momento no sabemos cómo adorar o nos cuesta y estamos iniciando, podemos ver esas bendiciones. El Señor le da alimento, el Señor es su proveedor, el Señor le ha dado salud, el Señor es quien le da sanidad, el Señor es el quien le da fuerzas todos los días, el Señor es quien le ha dado su familia. O sea, hay muchas cosas por adorar al Señor, amén. Pero cierro paréntesis. Entonces hay muchas bendiciones que el Señor nos da, y como ejemplo pongamos de ejemplo el trabajo. Por ahí mencionaron que el trabajo es una bendición, que sí hay que tratarla como tal, ¿verdad? No llegar al trabajo renegando, no, que no sé qué, que no sé cuánto, hagamos un sindicato, no hombre, no, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, le estábamos pidiendo un trabajo al Señor, ¿verdad? Todos los días, Señor, quiero este trabajo, Señor, quiero este trabajo. Y después de tanto, el Señor te dice, amén, te voy a dar tu trabajo. Bueno, el Señor ya nos dio esa bendición, pero esa bendición, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Cómo podemos hacer que esa bendición no solo nos las hayan dado, sino que qué puede pasar con ella? Cosas que pueden pasar, ya nos dieron la bendición, ya estoy en el trabajo, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Tengo que cuidar mi trabajo. Primero, que no me despidan, que no me despidan el primer día, que poder prosperar en la empresa. Entonces el Señor te dio tu bendición, te dio tu trabajo y Él te ayuda, pero también depende de ti que te esfuerces todos los días. Se lo puedes pedir a Él, pero también va a depender de ti, que tú tienes que hacer tu parte si quieres un ascenso. Entonces tú esa bendición que el Señor te dio la puedes ir multiplicando, ¿no? La podemos ir haciendo crecer, pero
Y si somos huevones en el trabajo, perdón. Si somos haraganes en el trabajo, perdón los coloquialismos. Si somos haraganes en el trabajo, si a las 2 de la tarde, en vez de estar trabajando, nos vamos hora y media a ver la Champions al baño, o no sé, en Miss Universo si está o algo, ¿verdad? Que puede pasar, ¿verdad? Que de hecho tengo la experiencia, ¿verdad? De un amigo que acababa la Champions y estaba trabajando, pero tenía el partido ahí en el celular y cuando se sintió aquí tenía el jefe gritando el gol también, ¿verdad? A la par de él. Pero pues al final son actitudes que pues nos puede llevar a perder ese trabajo. ¿Y fue porque el Señor nos quisiera bendecir? No, ¿verdad? De hecho el Señor nos bendijo con el trabajo y fue por causa nuestra que perdimos esa bendición. Y eso puede pasar con muchas bendiciones. Y una bendición que creo que ya lo he mencionado, pero que se nos pasa por alto muchas veces, de hecho no la escuché, no es acusación, sino que reflexionando, es la salvación. ¿Cuántos creen que la salvación que el Señor les dio es una bendición? Es una bendición, ¿no, amado hermano? De hecho, si no hubiera sido por Él, nunca hubiéramos podido recibir esa bendición. Si Él no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? Pero, así como la salvación es una bendición, también en algún momento, por X o Y razón, podemos caer en una apostasía y perderla. De hecho, en los últimos tiempos se nos ha enseñado que va a llegar a haber una apostasía generalizada, ¿verdad? Pero no voy a entrar en esos temas. Lo que quiero decirle es de que el Señor nos bendice, pero hay que cuidar lo que Él nos da. Pero en la Biblia podemos ver ejemplos de gente que el Señor sí bendijo, pero perdió la bendición. Estoy en la introducción del tema todavía. Y miremos primero unos ejemplos. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y como cobán solo comen y se van. Y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. ¿Qué hizo Esaú para que le dieran la primogenitura? Prácticamente nacer, nada. Solo salió al mundo, respiró y era primogénito. Y antes, ser primogénito de una familia era tremenda bendición, era el que heredaba, era el que tenía autoridad, era el que tenía el nombre más fuerte de la familia. Era una bendición tener esa primogenitura, pero Esaú vino y la despreció por uno de sus frijolitos. Ahí, uno de sus frijolitos en olla de barro con chicharrón. ¡Hala, qué rico! Pero, ya va pegando el hambre, ¿no? Bueno, él la despreció por eso, pero no nos imaginemos los frijolitos y el chicharrón ahorita. Ahorita estamos en la comida espiritual, más tarde es la comida física. Sino que centrémonos en que esa bendición de la primogenitura que Saúl recibió, la cambió por algo que en ese momento necesitaba y no dimensionó lo que estaba haciendo, no dimensionó ese cambio, ese trade que hizo entre tengo hambre ahorita, ya no quiero tener hambre, y la bendición de primogenitura. Y muchas veces eso nos puede pasar en nosotros día a día, que aunque no nos demos cuenta, digamos, el Señor te ha dado la bendiciones de primogénito, te ha dado bendiciones, te ha hecho heredero para que podamos, te ha dado la oportunidad de reinar con Cristo, te ha dado una gran bendición y nos da oportunidad de recibir más bendición. Pero tal vez en ese momento, como la película de Dios no está muerto, ¿verdad? Voy a poner ese ejemplo que creo que a nadie aquí nos ha pasado, o bueno, tal vez sí, no sé, pero que al jovencito en Dios no está muerto, el profe le dijo, nega a Dios y ganás mi clase, si no negas a Dios, perdés mi clase. Así le dijo. Y uno podría hacer las de Saúl, ¿verdad? No, hombre, solo voy a firmar el papel, decir que no creo en Dios, ya gané la clase, de todos modos, el Señor sabe que no es cierto, pero ahí
Pero no solo perdimos una bendición, una oportunidad de arrebatar más bendición, sino que incluso podemos perder la bendición de primogénito, bendiciones que ya teníamos antes de. Y así nos puede pasar día a día, que se nos presenta una oportunidad de algo tal vez que queríamos, que anhelábamos, que deseábamos con todo nuestro corazón. De hecho, lo hemos pedido día y noche y se nos presentó esa oportunidad. Bueno, ni siquiera una oportunidad que uno quería, tal vez algo que necesitaba. Tal vez de verdad que usted necesitaba, tenía una gran deuda y necesitaba pagarla y se le presentó una oportunidad de hacer dinero mal habido para pagar esa deuda. Es un ejemplo. Y eso nos puede pasar, que por cosas que podamos anhelar demasiado, cosas que podamos necesitar, despreciemos la bendición espiritual que el Señor da. Y muchas veces también nos quedamos solo con el ahora, ¿verdad? No pensamos en que la bendición espiritual no solo va a ser para nosotros ahorita, que sí la podemos recibir ahorita, sí podemos ser bendecidos en esta dimensión, pero también la bendición espiritual va a trascender a esta dimensión. No se va a quedar aquí en las cuentas del banco, no se va a quedar aquí oxidándose, no, la bendición espiritual va a trascender a la otra dimensión y no solo eso, va a trascender a su familia, va a trascender a su descendencia. Así que hermano, prioricemos la bendición espiritual sobre algo que se nos presente que hayamos anhelado, pero que nos vaya a alejar de la bendición espiritual de Dios. Siempre prioricemos la bendición espiritual. Eso es por parte de Esaú. Sigamos, 2 Crónicas 26:15. En Jerusalén hizo máquinas inventadas, aquí está hablando del rey Usías. En Jerusalén hizo máquinas inventadas por hombres hábiles, para que estuvieran en las torres y en los baluartes de las esquinas, con las cuales se podían lanzar flechas y grandes piedras. Durante el tiempo del rey Usías, maquinotas de ingeniería al parecer, sí tenía entendimiento. Y su fama se extendió mucho, pues fue ayudado maravillosamente hasta que se hizo fuerte. Y 2 Crónicas 26:16, pero cuando llegó a ser fuerte, 26:16, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Mira el rey Usías, siempre pongamos de ojo en esto, pues fue ayudado maravillosamente. Primero tenemos que tener eso claro, ¿verdad, hermano? Que no importa lo que alcancemos, no importa nuestros logros, no importa tanta bendición que puedas llegar a tener, no fue por ti. Tal vez tú hiciste el trabajo aquí manual, pero el Señor es el que da la bendición, el Señor es el que te da la capacidad de hacer riquezas, el Señor es el que te abre las puertas, el Señor es el que te levanta y eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar en algún momento, de que cuando el Señor ya nos haya bendecido, no se nos puede olvidar que Él fue el que nos bendijo. Y siempre tenemos que tener eso. Señor, gracias que yo sé que tú fuiste el que oraste, tú fuiste el que me bendijo. Porque ¿qué pasa si nos alejamos de eso? Que Usías, cuando se le empezó a olvidar eso y empezó a orar orgullosamente, empezó a hacer cosas que no le correspondían. Que ya hablé un poco de hacer cosas que no nos corresponden la vez pasada que se me dio el privilegio de predicar, pero volviendo al tema, tal vez en algún momento el Señor te ha levantado aquí en la iglesia, póngale que el Señor te dio una capacidad sobrenatural para enseñar, tal vez el Señor te dio el don de enseñanza, don de gente y puedas tener una fluidez para predicar, una bendición por parte del Espíritu para bendecir a otros y el Señor te ha levantado aquí en la iglesia. Pero si en algún momento tú vienes y sin preguntar al pastor, tú dices, hago este ejemplo porque pues no pasa aquí, pero es un ejemplo. Usted viene sin preguntar al pastor y habla con hermanos y le dice, hermanos, vamos a organizar una venta de tacos por parte de la iglesia para tal proyecto, y el pastor ni enterado. Ahí ya se está metiendo en algo que no le correspondía.
Y aquí Usías hizo eso. Empezó a ofrecer incienso en el altar cuando a él no le correspondía. ¿Por qué? Yo me imagino a Usías, ¿verdad? Que ya vio la fama que tenía, que el Señor se la había dado y dijo, no hombre, pero si así el Señor me ha usado, ¿por qué yo no puedo ofrecer incienso como estos sacerdotes? ¿Por qué yo no puedo? Y al final, hacer eso le trajo lepra. Entonces muchas veces, aunque lo que queramos hacer sea bueno, si no lo hacemos en el orden, si lo hacemos en un momento que no nos corresponde, si no se nos ha dado esa autoridad todavía, nos puede generar y ser contado como lepra. ¿Y la lepra qué es figura del pecado? Así incluso, aunque hubiera querido hacer algo bueno, en la casa de Dios hay un orden que seguir. Y no es por que una persona sea más, sea menos, no es por eso. De hecho, aquí en la iglesia del Señor, aunque el mundo no lo ve así, el mundo te pinta una inclusión allá afuera, pero yo pienso, pues aquí la verdadera inclusión se da en la casa de Dios. ¿Por qué? Hombres y mujeres, mismas oportunidades para todo, excepto el apostolado. Pero después para todo, todos podemos profetizar, todos podemos servir, incluso alguien que no lee, alguien que sí puede leer, alguien que solo sacó sexto, alguien que se graduó de doctorado, alguien que no sabe nada de música, alguien que sabe mucho de música, alguien que tartamudea, alguien que es relabioso, perdón las expresiones. Todos tenemos la misma oportunidad aquí en la casa de Dios. Y usted dice, no hermano, si solo ciertas personas pueden llegar a ser diáconos, a tener un puesto. No hombre, si lo que hacen los diáconos de ayudar en la obra del Señor, todos lo podemos hacer en algún momento. La cosa es que perseveremos, la cosa es que nos sujetemos, la cosa es de que podamos venir y dar frutos. Y eso todos lo podemos hacer, todos y cada uno. Pero ya me perdí, ¿verdad? Me desvié un poquito de Usías. Pero entonces, ¿qué? Usías perdió su bendición porque empezó a hacer cosas que no le correspondían. Su orgullo empezó a impulsarlo a hacer cosas que a él no le correspondían. En Números 14:30 dice, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, no sé muy bien cómo se diría, y Josué, hijo de Num. ¿A quién les están hablando aquí? Vamos, piensa Pinky, piensa. El pueblo de Israel, cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Vinieron, el Señor los mandó a explorar la tierra y cuando regresaron, 10 de los espías empezaron, no podemos, es muy grande. Empezaron a renegar, dijeron, mejor estábamos en Egipto, regresémonos en Egipto. Entonces el Señor viene y le dice que ninguno iba a entrar. El Señor ya les había dado la tierra, incluso Josué y Caleb se dieron cuenta que la bendición, la cobertura ya había sido quitada de los gigantes. La tierra se les había entregado, solo tenían que dar un paso más, pero ellos no entendieron eso. Y al final el Señor les dijo, en el pastel ustedes no entran. Ustedes no entran, yo les di la tierra y ahora ninguno entrará. Y ahora que el Señor les dijo que no, ahorita sí lo quieren. No, sí, vamos a ir a pelear. Cruzaron los tiempos. Cuando era tiempo de ir a pelear, no quisieron. Y cuando el Señor ya les había dicho, no suban, ya no van a entrar. Ahí sí quiero ir a pelear. Entonces, incluso el Señor ya nos puede haber entregado bendiciones, pero por nuestra propia mente humana, que a veces no tenemos, nos falta un poquito de paciencia o nos apresuramos a algo que nos puede llevar a perder la bendición que el Señor nos tenía preparada para después, o tal vez dejamos pasar la oportunidad que el Señor nos tenía. Qué tremendo eso, porque es complicado tener ese discernimiento. Una cosa que sí, entre paréntesis, una cosa muy necesaria para poder entender los tiempos de Dios es la fe.
Le digo por qué es la fe. Porque cuando alguien confía en el Señor, puede esperar en Dios. Tal vez el tiempo puede pasar, pero la fe lo va a mantener firme de que si el Señor lo ha prometido, el Señor cumplirá. Y el Señor no va a fallar, y usted tiene esa determinación, esa fe, esa confianza, y eso lo va a llevar no solo a no apresurarse, sino que cuando llegue la oportunidad usted sabe, entiende, tiene esa paz. Ahorita es la oportunidad que el Señor me dio. Pero aquí el pueblo de Israel no entendió ese tiempo, no entendió que el Señor ya les había dado la tierra, era el tiempo de conquistar, no entendieron eso. Y entonces dejaron pasar la oportunidad. Y hermano, aunque el gigante se mire grande, si el Señor está contigo, Él es el que lo va a vencer, no lo vas a vencer tú. Ya se fue. ¿En qué estábamos antes de que el motociclista me interrumpiera? Sí, los gigantes. De que si el Señor ya te dio una bendición, si el Señor ya te abrió una puerta y sabes que es de Dios, ya le preguntaste a Dios, ya estás segurísimo que es de Dios, hermano, tú dale, porque si el Señor lo ha prometido, si el Señor te lo ha entregado, ¿quién te lo va a quitar? Claro, ¿verdad? Tenemos que estar seguros, pedirle a Dios, inclinar rodillas, Señor, confírmame que tú sí me has dado esto, que esté bajo el orden y todo, pero una vez que el Señor te prometió algo, el Señor te lo va a dar, no importando el gigante, no importando la muralla, no importando lo que está enfrente, el Señor lo va a derribar y el Señor te lo va a dar. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Amén. Entonces, podemos perder la bendición por no haber entendido el tiempo de Dios y por no a veces tener esa osadía, ¿verdad? Incluso el pastor nos ha hablado de esa osadía para poder conquistar. Mateo 25:28. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata. ¿Quién se acuerda de esta historia? De los talentos. Por si no lo ha escuchado, el Señor dio talentos dio talentos, ¿verdad? A uno de sus siervos, dio 5, 2 y 1 talento. El de 5 duplicó su talento, igual el de 2, pero el que solo le dieron 1 talento, ¿qué hizo? Lo enterró, lo menospreció. Pero uno podría pensar, enterró el talento, o sea, el talento estaba ahí, lo podía desenterrar en algún momento. Pero no solo es que el Señor te haya dado un talento, es que si el Señor te ha dado un talento es para que lo trabajes. Si el Señor te ha dado un talento es para que lo uses para bendición de su obra. Si el Señor te ha dado un talento, no es para que lo dejes ahí pasándose, no es para que lo dejes ahí acomodado, no, es para que lo trabajes y sea de bendición. Y el talento puede venir de diferentes formas. Por ejemplo, no necesariamente cuando hablo de talento hablo de música. Por ejemplo, alguien podría tener una facilidad para hablar, un don de gente. Así se le dice, ¿verdad? Un don de gente. Que usted a quien le habla le cae bien. Usted se cae bien. Y usted cuando estaba en el mundo era el cae bien, Laura era el que todos le hablaban. Tenía buena relación social con todos. Viene a la iglesia y usted podría pensar, bueno, ya tengo que ser más serio. No. Si el Señor le dio esa habilidad para hablar con la gente, podría usar ese talento en el grupo de evangelismo, por ejemplo. Podría ir cuando alguien se le acerque con esa facilidad que usted tiene, mira, el Señor te ama, mira tal milagro el Señor hizo, y poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo, arrebatar esa alma. Incluso eso, ¿verdad? Saber hablar. Puede usarlo el Señor para ser de bendición. Al final, todos nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado que puede ser útil en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros podemos tener una capacidad para servir al Señor. Todos nosotros podemos tener algo con el cual venir ante el Señor, ponerlo a sus pies y arrebatar bendición. Los talentos no son para un grupitito, no. El Señor nos puede dar algo a todos que podemos usar.
lo puedes usar en el aula de niños, si te gustan los niños, lo puedes usar en evangelismo, puedes, incluso si te gustan los carros, puedes ayudar acomodando carros, no sé, pero nadie puede decir que no tiene oportunidad de servir al Señor, porque si el Señor nos ha dado un talento, hermano, no lo enterremos, busquemos no solo usarlo, sino que así como hicieron los buenos siervos, duplicarlo, así como le dijeron a sus siervos, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque al que más tiene, más se le dará, dice el Señor más adelante ahí, y al que poco tiene, incluso eso se le quitará. ¿Por qué? Porque el otro lo trabajó, porque el evangelio y la bendición no es para acomodarnos, el evangelio y la bendición es para que podamos ir a más, no solo nosotros, sino que el cuerpo de Cristo en un unísono podamos crecer, podamos ir a más. Dale ese aplauso al Señor, amado hermano. También aquí podemos ver que por qué se le quitó el talento, que no lo quiso trabajar. También estaba cómodo, así como estaba, ya no quiso trabajar el talento que se le dio, un talento se le dio, y no lo quiso trabajar, prefirió estar como está, así estoy tranquilo, así estoy bien. Pero, hermano, incluso eso estaba hablando con los jóvenes ayer, que muchas veces el progresar tanto en la vida como allá afuera, que el Señor nos puede bendecir también, requiere muchas veces estar incómodo, requiere muchas veces sacrificios. El progreso, la comodidad muchas veces no va junta con el progreso. Y a veces hay que apretarnos un poquito el cinturón y salir de nuestra zona de confort. Y no nos acomodemos, hermano. Más bien le exhorto, ¿verdad? Si usted viene y se goza en la alabanza, está bien, pero no se pierda la bendición de servir también. No nos quedemos allí, podemos ir a más para que podamos duplicar los talentos que el Señor nos dio y cuando Él venga, que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Amén. Bueno, entonces aquí le presenté unos ejemplos de personas y casos que el Señor sí dio bendición, pero ellos perdieron la bendición. También podemos ver al rey Saúl, también podemos ver a Sansón, que son otros casos, pero ya voy a mitad de tiempo y ya no me va a dar tiempo, así que vamos a avanzar. Y aquí es lo que le decía al principio, de que la salvación es una bendición que se nos dio, es un regalo que el Señor nos dio. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí cabal el Señor nos dice, esa palabra don, si usted va al original, es una palabra que se traduce como regalo. La salvación que Dios le dio por medio de su Hijo Jesucristo, con la fe que usted ya tuvo, fue un regalo que Él nos dio. Pero es una bendición que también tenemos que cuidar, que también tenemos que nutrir, que también tenemos que no enterrarla, sino que el Señor ya me dio la salvación, ya me encaminó otra vez en sus caminos. ¿Ahora qué? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que avanzar? Es algo para que lo trabajemos, porque las bendiciones se trabajan. Y la salvación es una bendición, pero en algún momento se puede llegar a perder, incluso en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que dice que el amor de muchos se enfriará. Y también como la apostasía que ya se nos ha hablado, que muchas veces podemos llegar a caer en ella. Pero siguiendo con el tema, quiero que me acompañe Lucas 9, 25 al 26, que dice, pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Claro que aquí ya cuando está hablando de que venga ya con su gloria, ya que todos lo puedan ver, esa ya es su segunda venida, donde ya nadie puede decir
ya, no, ahorita si acepto a Cristo, no, ya no se va a poder, porque sabemos que ahorita estamos en el paréntesis de gracia, pero en el momento que el Señor venga por su amada en la venida secreta, ahí se acaba ese paréntesis de gracia. Y más ahora con los medios de comunicación, siento que cada vez hay menos personas en el mundo que de verdad no pueden decir, no he escuchado de Jesús. Que sí pueden haber, de hecho, conozco casos de personas que por culturas donde crecieron no han escuchado, pero cada vez eso sea menos. Y por eso aquí el Padre dice que el que se avergüence de mí y de mis palabras, de esto se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y gracias a Dios, usted ya aceptó a Jesús en su corazón, amén. Usted ya es salvo. Entonces, no debería de pasar eso, pero tenemos que tener cuidado, porque ciertamente podemos llegar a perderla. Y aquí una de las cosas que puede hacer que perdamos esa salvación es la vergüenza. Y la vergüenza no solamente es así como timidez o algo que dicen los jóvenes cuando no quieren pasar a participar, tengo vergüenza. No, no es solo eso. De hecho, esto no es doctrina, sino que he estado estudiando, probablemente haya más. Y si usted encuentra más, me la pasa, por favor. Pero viendo raíces de la palabra vergüenza en sus palabras principales, por ahora he encontrado 18, lo cual es 6 más 6 más 6, ¿cuánto da? ¿Usted que sabe mate? 18. Entonces muchas veces también el espíritu del anticristo puede obrar por medio de la vergüenza para quitarnos esa bendición que el Señor nos ha dado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Y para eso el Señor nos deja su palabra, para dejarnos advertidos y para cuando Él venga, pues Él nos pueda conocer, ni nosotros nos avergoncemos de Él, ni Él se avergüence de nosotros. Y de eso le quiero hablar, de decirle no a la vergüenza y sí a la bendición. Y ahorita vamos a ver un par de significados que estuve trabajando sobre la palabra vergüenza que pude ver en el original, y acompáñame a verlos. El Ageo 808, que es la palabra asgemosune. Hay que trabajar el hebreo el griego un poquito. Que dice, todas las palabras tienen significado similar, de vergüenza, de afrontar, de timidez, pero aquí le puse los significados que iban siendo diferentes, que marcaban a cada una de estas palabras. Y esta palabra asgemosune dice que significa desnudez, estar expuesto. Y esta palabra la podemos encontrar en Apocalipsis 16:15, que dice, mira que voy a venir como un ladrón, bienaventurado. Mira que voy a venir como un ladrón, bienaventurado el que permanece despierto y que guarda sus ropas para no estar desnudo y visto al descubierto. Me gustó esta versión porque dice y visto al descubierto, y como se nos ha enseñado, la desnudez espiritual muchas veces representa estar descubierto, no tener cobertura, hermano, y eso cómo ha invadido a la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, con esas iglesias que son iglesias independientes, que dicen, ¿verdad?, que no han entendido el principio de cobertura, cuando la cobertura es una tremenda bendición, hermano. ¿Cuántos creen que la cobertura es una bendición? Amén. Si cuando tenemos cobertura, usted puede venir y decirle, pastor, me necesito ministrar, pastor, necesito esto, pastor, necesito un consejo, pastor, necesito que ore por mí. También tiene alguien que lo bendice, también tiene alguien que se preocupa por su crecimiento. E incluso tener cobertura es algo que las entes espirituales comprenden. He escuchado testimonios de gente que lo ha vivido, de que en algún momento vino algún espíritu y tal vez ellos lo pudieron ver, pero no se les acercaba el espíritu, y el mismo espíritu decía, no puedo porque estás cubierto. Porque cuando estamos cubiertos, tal vez usted puede ver a un hombre aquí, pero el hombre que Dios puso tiene una bendición espiritual, y esa cobertura también es una cobertura en el mundo espiritual, que es muy importante tener. Y la vergüenza en estos últimos tiempos puede venir a querer quitarnos esa cobertura, a querer dejarnos desnudos, a querer dejarnos expuestos y dejarnos a la merced
del espíritu del anticristo que está trabajando ahora. Y eso nos puede llevar a que en algún momento incluso nos podemos avergonzar, como leímos anteriormente, del Señor y que Él se avergüence de nosotros. Y no sé usted, pero yo no quiero eso. ¿Cuántos bendecimos a nuestra cobertura? Amén. Amén. Y Él también entendió el principio de cobertura. Él tiene su cobertura, todos estamos cubiertos porque es un principio, es una bendición y es algo que nos protege de no caer en vergüenza. Sigamos adelante. En la G152 es la palabra ashunomai, que significa alejarse avergonzado. Una de sus traducciones, pues, alejarse avergonzado, ese es uno de sus usos, que lo podemos ver en 1 de Juan 2:28 al 29, que dice: y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Saben que Él es justo. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermano, cabal, esta palabra de vergüenza es alejarse avergonzado, y en estos últimos tiempos, hermano, que no nos atrape ese espíritu de querer alejarnos del Señor, que nos queramos, tal vez hiciste algo que te da pena y tú puedes venir diciendo: no, Señor, te volví a fallar. No, Señor, te volví a fallar, y incluso puede resbalar y querer alejarse avergonzado. Pero no caigamos en ese espíritu, sino que el Señor, hermano, puede quitar toda vergüenza de nosotros. El Señor puede trabajar tu corazón. La salida nunca es alejarse. La salida nunca es alejarse de Dios. Si en algún momento fallamos, si en algún momento sentimos que no avanzamos, la salida no es alejarse, sino que es meterse más con el Señor. Porque ahí, cuando estemos metidos en su presencia, en el lugar santísimo, cuando estemos cerca de Él, vamos a poder escuchar su voz, vamos a poder escuchar al Señor mostrándonos, diciéndonos la salida, bendiciéndonos. Así que, hermanos, si en algún momento por X o Y razón has pensado en dar un pasito para afuera, no lo des. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto y su galardón con Él. Así que no te alejes, sino que si lo has estado pensando, es el momento de acercarte más, es momento de alabar más, es momento de adorar más, es momento de escuchar más la palabra de Dios, es momento de meterse hasta la cocina para que nada ni nadie pueda arrebatarte la bendición de la salvación de Dios. Amén. No nos alejemos avergonzados, hermano. Permanezcamos en Dios y supliquémosle que nos revele cómo avanzar. La palabra G152, que es la palabra aishune, que dice: aquellas cosas que la vergüenza hace esconder. Entonces, esas son muchas cosas. Bueno, leamos el versículo. En Lucas 14, del 8 al 9 dice: cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: dale lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Aquí, y luego más adelante, para tener más contexto, dice: porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Entonces, esta vergüenza muchas veces está ligada a nuestro orgullo en nuestros corazones, que muchas veces tal vez fallamos y no sé, tal vez el Señor nos ha bendecido con un puesto en la iglesia, o tal vez ya todos los hermanos saben que tal vez nosotros somos buenos cristianos, pero fallamos. Y por nuestro propio orgullo, en vez de, como dice su palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Por nuestro propio orgullo, esa vergüenza nos alcanza y escondemos el pecado. En vez de trabajar en vencer ese pecado, en vez de ministrarnos, en vez de decir: Señor, yo pequé, por favor ayúdame a poder cambiarme,
ayúdame a poder arrancar todo este pecado de mí por nuestro propio orgullo. Lo que decimos es, lo retraemos, lo guardamos en una cajita para poder, no sé, seguir teniendo un estatus en la iglesia, seguir aparentando algo. Hermano, no, cuando lo primordial es poder estar en paz con el Señor, poder estar a cuentas con el Señor, por si en algún momento Él viene. Hermano, que nuestro orgullo no nos gane, sino que podamos, si fallamos, presentarnos ante el Señor arrepentidos y decirle: Señor, yo reconozco que fallé, te pido perdón, ayúdame a cambiar. Y que nuestro orgullo no nos haga que no nos haga caer en esa vergüenza que es esconder nuestro pecado. Hermano, no escondamos nuestro pecado, porque ciertamente en algún momento va a salir a luz y muchas veces va a ser peor la forma en que se dé. Mejor si lo hacemos voluntariamente, el Señor va a hacer que alcancemos misericordia, va a hacer que podamos ser restaurados. Amén. Sigamos. La palabra H1322, que es la palabra boshet, que dice vergonzoso, sustitución para el nombre de Baal o ídolo. Entonces, una vergüenza también es la idolatría que puede haber en nuestra vida. No necesariamente un Baal, sino que, bueno, leamos el versículo que dice Oseas 9:10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha había a sus padres. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. A ver, esta vergüenza tiene que ver con amar cosas más que a Dios. Esta vergüenza tiene que ver con amar otras cosas más que las bendiciones que Dios nos ha dado. Esta vergüenza incluso aquí dice, se hicieron tan abominables como la que amaban. Esta vergüenza es voltearnos a algo que podemos llegar a amar, a anhelar más que Dios. Y es una vergüenza que nos puede alcanzar en este tiempo. Por ejemplo, el Señor, como yo le he dicho, el Señor nos quiere bendecir. Tenemos claro eso, ¿verdad? El Señor nos quiere bendecir. Pero el ejemplo del trabajo. Tú anhelabas este trabajo y te van a pagar el triple de lo que ganas, pero no vas a poder servir ni un solo día en la iglesia. ¿Qué amamos más? ¿Servirle a Dios o eso que anhelábamos? ¿Qué amamos más? ¿Qué amamos más? ¿Que el Señor esté agradado de nosotros o seguir mis propios placeres? ¿Qué amamos más? Es una pregunta que hay que hacernos. ¿Qué amamos más? Porque es muy necesario para que cuando esta vergüenza quiera llegar tal vez a tocar a nuestra puerta, podemos estar firmes y decir no, 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 Señor. Yo sé que poner al Señor primero tiene su recompensa. Yo sé que seguir lo que Dios quiere, que estar bien con el Señor va a ser de mucha más bendición que mi deseo momentáneo de ahora. Porque si hacemos algo, si ponemos algo en primer lugar antes que a Dios, eso es nuestro ídolo, esa es nuestra vergüenza. O sea, no es como algo fuerte, sino que es, así lo dice aquí, ¿verdad? Así se traduce esa palabra, vergüenza. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Incluso a mí como me gusta esa parte del canto, ¿verdad? Que dice, y antes de yo hablar, no sé si lo ha escuchado, que dice, antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, ve delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti y tu palabra será mi seguridad.
Y eso es algo que se nos tiene que hacer rema a todos. Antes de dar un paso, preguntarle al Señor, Señor, háblame, tengo que dar este paso antes de poder cometer algún error. Decir, Señor, por favor, ayúdame, dame la sabiduría, dame la revelación, dame la templanza, dame la paciencia, dame la fe. Porque antes de que yo diga algo, antes que yo haga algo, quiero saber que sea que es lo que a ti te agrade. Y hermano, no necesariamente, denles aplauso al Rey. Y no necesariamente cuando estamos en esos momentos, ¿verdad?, de duda, de que si queremos hacer algo, siempre va a ser no, pero tampoco va a ser sí, pero es la sabiduría de Dios y su palabra la que nos va a dar la seguridad de que vamos en buen camino. Hermanos, si el Señor nos dio el manual, siempre decimos, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, y estamos esperando una profecía que diga, Ronald, haz esto, hay que hacer. Pero le decimos, Señor, háblame, y dejó un montón de palabras escritas en la Biblia, ¿no?, con la cual Él nos puede hablar. Muchas veces ahí puede estar la respuesta y no la ojeamos. Pero por eso tenemos que siempre decirle, Señor, antes de que yo diga algo, quiero escuchar tu voz. Antes de que yo pueda dar un paso en falso, quiero saber que tú vas conmigo. Como incluso Moisés le dijo al Señor, Señor, no nos pidas que nos movamos, no nos movemos si tu presencia no va con nosotros. Hermano, caminar con la bendición de Dios no es un lujo que el Señor nos ha dado como hijos. Hermano, caminando con su bendición, se pueden abrir puertas, e incluso si se cierran las puertas, no significa que no estés caminando con la bendición de Dios. Porque si estás caminando con la bendición de Dios, esa misma bendición te va a cerrar puertas que pueden ser de perdición para ti. La bendición de Dios te va a guardar. No necesariamente te va a dar todo lo terrenal que tú quieres, pero te va a dar todo lo espiritual y todo lo que necesitas. Pero tenemos que caminar con esa bendición de Dios. La palabra hebrea 61-72, ervá, dice, que se puede traducir como desnudez, como confusión, partes indefensas o lugares desprotegidos. Y dice en Génesis 42:9, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y esa vergüenza que está viniendo en este último tiempo, que puede caer sobre nosotros, muchas veces puede venir a atacar esos lugares indefensos en nosotros. Esos no nos va a atacar donde somos fuertes. No te va a atacar, por ejemplo, si tú nunca has tenido ningún problema con el alcohol, muy probablemente no te ataque con eso. Pero si has tenido un problema con el dinero, tal vez te ataque con eso. No necesariamente que te haga falta algo, sino que te puede atacar dándote mucho. Te puede atacar dándote mucho dinero. Te puede atacar en eso. Porque es bandido cómo trabaja el enemigo, porque también a veces sabe dónde apretarnos el tornillo, ¿verdad? Bueno, o desapretarnos el tornillo. Pero se me trabó la lengua. Esta vergüenza es muy tremenda, porque ¿qué lugares o qué áreas de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro espíritu todavía no las hemos trabajado? Están indefensas. ¿Qué áreas no hemos puesto a los pies de Dios? Que están ahí a la merced de que venga una tentación y nos la quite. Y hermano, como estábamos diciendo hace unos momentos, la vergüenza así de alejarse avergonzado. No hagamos eso, sino que cuando reconocemos esas áreas que estamos flaqueando, entonces ahí vamos a poder comenzar a construir. Si el mismo Dios dice que Él es nuestra muralla,
el mismo Dios es nuestro escudo. Incluso en el Salmo 18, ¿verdad? Que sí creo que es el Salmo 18, que dice, Jehová es parafraseando, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, Él es mi salvación, Él es mi alto refugio. Hermano, todos tenemos algún área desprotegida, estamos indefensos en nuestra alma, en alguna cosa. Pero, ¿quién más va a poder ser nuestra muralla? ¿Quién más nos va a poder hacer fuertes si no es el Señor? Así que si tú habías tenido un área en la que el Señor te había, habías tenido un área en la que estabas flaqueando, un área en las que te estaba costando dejar, no sé si es el alcohol, no sé si es apuestas, no sé tal vez si son malas palabras, no, algo en lo que estabas flaqueando, es el Señor el que te va a dar la fuerza para vencerlo. Tú no vas a poder, pero si lo rindes ante el Señor y te rindes a su voluntad, hacemos nuestra parte, Él te va a ayudar a vencer eso. Él te va a ayudar, Él va a ser tu ciudad amurallada y vamos a poder decir eso, ¿verdad? Dulce refugio, o también la de torre fuerte es el nombre del Señor. Haciendo rema eso, porque el Señor es el que nos hace fuertes. El Señor es el que nos da la fortaleza, amado hermano. Así que si estabas flaqueando, no te alejes avergonzado. Ríndete al Señor y el Señor es el que te levantará. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Ya estamos terminando, ya queda poco tiempo. En la palabra griega G1870 que dice, que es la epaishunomai, está potente el griego, ¿verdad? Dice, avergonzarse de malas acciones, avergonzarse del evangelio, traer vergüenza sobre uno mismo y vergüenza por algo reprobable. Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 1:8 que dice, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, las buenas nuevas según el poder de Dios. Y más adelante en el 12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esta vergüenza, ya lo vimos en su traducción, es una vergüenza que tal vez se nos ha metido en algún momento, que es avergonzarse del evangelio. Y usted dice, no hermano, yo no me avergüenzo. Y usted, pongamos un caso, aquí no hay, pero en el caso de que usted tiene amigos, ya lleva 7 años con alguna amistad, y después de 7 años dice, vos no voy a poder ir, tengo que ir a la iglesia. ¿Sos cristiano, pues? No sabía. O sea, en algún momento tal vez no necesariamente es negar al Señor, pero también puede ser no darlo a conocer, no hablar del Señor, no hablar de lo que Él es. Nos da pena hablar del Señor muchas veces. Tal vez podemos decir, no, van a pensar que somos fanáticos, y no es ser fanático. Si a quién no le gusta dar buenas noticias. Si usted cuando compra un carro puede ir a contar a sus amigos, mira, me compré un carro. Si usted cuando tiene una casa, mira, consiguió una casa, mira, tuvo un trabajo, mira, se arregló este problema. Si puede contar esas buenas noticias, también deberíamos de poder contar, fui salvo, el Señor me bendice, el Señor me dio la salud, mira vos, el Señor ha sido bueno, mira, el Señor me hizo tal milagro, mira, el Señor me ha restaurado. Porque no necesariamente uno de evangelizar es llegar con un tratadito y decir, el Señor te ama, el Señor murió por ti, el Señor te salvó, que sí, muchas personas se salvan así, pero también hablar del Señor, no avergonzarnos de Él, sino que llevar su palabra, es hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, no avergonzarnos de las bendiciones que Él nos ha dado. Si podemos llegar con cualquier compañero del trabajo un día y decirle, mira, el Señor hizo tal milagro conmigo. No, vos, es que el Señor ha sido inmensamente bueno conmigo, es que el Señor me sacó de tal lugar, es que el Señor ha trabajado tal cosa en mi alma. E incluso de tantas buenas noticias que usted está llevando, algún día Él le puede decir, mira, tengo tal problema, ora por mí.
Mira, tengo tal problema, necesito que me lleves a tu iglesia. Mira, yo quiero eso de que tú tenés, yo quiero eso que el Señor te ha dado, yo quiero esa bendición. Y hermano, en vez de avergonzarnos del Señor, jalar almas con nuestro testimonio, con las bendiciones que el Señor nos ha dado. No que muchas veces, aquí no hay, pero con los de afuera vamos y decimos, siendo nosotros cristianos, no, usted es que no hay salida de esta. Está potente. ¿Cómo le va? Más o menos, más menos que más. Y nos vamos a mostrar nuestro lado, nuestra flaqueza entre los de afuera. Y entonces, ¿qué Dios estamos pintando? Ciertamente, no todo el tiempo vamos a estar con las fuerzas al 100, pero ciertamente todo el tiempo Dios es bueno. Ciertamente todo el tiempo el Señor nos bendice y ciertamente todo el tiempo el Señor está contigo. Así que hermano, no, en vez de ir a contar tal vez nuestros problemas, contemos las bendiciones que Dios nos ha dado y no nos avergoncemos de Él, sino que vayamos, salgamos y traigamos más gente con nuestro testimonio. Porque todos y cada uno, sin importar la edad, tenemos algo de lo que dar testimonio de que Dios es bueno. También, 2 Timoteo 1:13 dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor y en Cristo Jesús. ¿Por qué le pongo esto? Porque como le decía, algo que nos va a mantener firmes es la palabra del Señor. En todo momento, ante cualquier espíritu de vergüenza que esté viniendo a su vida, es la palabra del Señor la que lo va a mantener firme y la que le va a hacer decir esto: yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso. ¿Cuántos podemos decir eso, amado hermano? Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso. Amén. Démosle esa ofrenda de palmas al Rey. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar convencidos de que nuestro Dios es poderoso. No es solo una figurita como tienen nuestros vecinos, sino que es real y es poderoso. Él trabaja, Él te puede hablar, pero también háblale tú, búscalo. Busquemos experimentar esa sobrenaturalidad de Dios. ¿Amén? Si puedes subir el piano, por favor, ya se me acabó el tiempo. La palabra, rapidito, solo voy a dar una pasadita en la H954, que es la palabra Bush, que dice secarse. Esta estará tremenda. Una palabra, una traducción de esa palabra vergüenza es secarse, estar desilusionado o atrasado. En Isaías 1:28 al 29 dice: pero una destrucción común alcanzará a pecadores y malhechores juntos, y los que se han alejado del Señor serán cortados, porque serás avergonzado a causa de los árboles de tu deseo y a causa de los jardines de tu placer. ¿Por qué cayó la vergüenza en esta ocasión? A causa de los árboles de tu deseo y a causa de los jardines de tu placer. Entonces, si lo conectamos con el significado de secarse, muchas veces seguir nuestros propios deseos, nuestros propios placeres, puede hacer que te seques. Y no sé si lo apunté aquí. Sí, también una de las formas en que se aplica esta palabra es: su esperanza ha sido secada. Hermano, tal vez lo decimos muchas veces, pero no sigamos nuestros propios deseos. No son nuestros caminos, son los caminos del Señor. Porque muchas veces, si solo seguimos nuestros propios afanes, nuestra esperanza se puede secar. Nuestra fe en Dios se puede secar. Ya no vamos a tener ese amor, ese fervor, esas ganas de buscar al Señor, porque ya no vamos a tener esa esperanza de que Él viene, esa esperanza de que Él es bueno. No dejes que tu esperanza en Dios se seque por causa de la vergüenza. Ya vimos muchas vergüenzas, pero una es buscar nuestros propios placeres. No dejes que tu esperanza se seque. Y para
terminar, vamos a pasar al final, que es este versículo, que ahorita le traje unos significados de la vergüenza para que no nos arrebate la bendición de la salvación que el Señor nos ha dado. Pero el Señor también nos ayuda. El Señor es bueno, y así como en su palabra nos deja de una vez los mapas de mira, estos son los peligros que hay. En primera de Pedro 2:6 también el Señor dice: pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular que es Cristo, y el que crea en Él no será avergonzado. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Amén. Entonces le vengo a decir, usted no será avergonzado. Usted no será avergonzado. Y ya vimos muchas vergüenzas. Usted no será avergonzado. Para eso no busquemos nuestros propios placeres. Usted no será avergonzado. No nos vayamos tras nuestros ídolos. Usted no será avergonzado. No nos alejemos. Cuando usted no será avergonzado, no nos alejemos de Dios. Amén. Póngase de pie un momento. Vamos a orar y pidámosle al Señor: Señor, no dejes que caiga en la vergüenza. No dejes que me aleje de ti. Y hagamos un pequeño resumen. Ya se fue el tiempo, pero hagamos un pequeño resumen. Señor, yo sé que he creído en ti y no seré avergonzado. Y por eso también buscaré estar cubierto. Señor, he creído en ti y no seré avergonzado. Por eso no me alejaré. Señor, he creído en ti, no seré avergonzado. No esconderé mi pecado. Señor, he creído en ti, no seré avergonzado. No tendré cosas más importantes que tú. Señor, he creído en ti, no seré avergonzado. Entregaré y buscaré trabajar esas áreas en las que todavía no soy fuerte. Señor, he creído en ti, no seré avergonzado. No tendré vergüenza de hablar de tu palabra y contaré las grandezas que tú has hecho en mi vida. Señor, he creído en ti, no seré avergonzado. No dejaré que mi esperanza se seque. Amén. Porque el Señor es nuestra piedra, el Señor nos sostiene. Y usted ha creído en Él, hermano. No será avergonzado. Quiero que se vaya con eso en su corazón. No seremos avergonzados. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Oremos por eso, ¿verdad? Señor Jesús, hemos creído en ti. Hemos creído en ti. Y queremos, Señor Jesús, creemos que no seremos avergonzados. Sabemos que tú no nos dejarás tirados porque tú eres poderoso. Tú nos levantarás, tú obrarás en sobremanera, Señor. Pero también sabemos que la vergüenza puede llegar a tocar nuestra puerta. Puede llegar a tocar en esos lugares que todavía no hemos trabajado. Puede llegar a tocar en nuestros pecados. Puede llegar a trabajar, a tocar, Señor, en herir nuestra relación con nuestra cobertura, Señor. Pero no dejaré que esa vergüenza entre en mí, porque he creído en ti y no seré avergonzado. Amén. ¿Cómo poder pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que ve